El ser humano es el único ser vivo sobre la faz de la Tierra que puede transformar totalmente su condición dependiendo de las creencias y los pensamientos y la flexibilidad que tengas y la honestidad que tengas para decir, estoy en donde quiero estar. A veces se nos cierra el mundo y creemos que nada más hay un solo camino. Y no es cierto. El valor de un ser humano, vamos a ponerlo en el término laboral económico, está en su capacidad para resolver problemas. Entonces, si eres una persona que resuelves problemas de la vida real mejor que otro, pues estás mejor rankeado laboral y económicamente en el mundo laboral a fuerza. Y eso no te lo da la escuela. Las tres áreas básicas del ser humano, o en el trabajo, o en el dinero, o en el amor. Si están fallando las tres, pues entonces tienes un caos de vida. Pero yo puedo, desde la honestidad, decir, a ver, ¿cuál es mi área más débil? ¿Cuál es el área donde no estoy logrando lo que yo quiero? Y ahí es donde me falta un montón de autoconocimiento. Porque evidentemente no estoy siendo asertivo en esa área, o estoy siendo demasiado rígido, o demasiado intolerante. Eso lo vas descubriendo, ¿no? Reprogramamos las creencias. Lo que nos enseñaron a pensar desde niños, que en el inconsciente se convierte en creencias que son consideradas una verdad. Cambiar de creencias suena fácil, pero el inconsciente se aferra a las emociones y a las creencias de la infancia. O sea, si nací en un hogar donde había pobreza, aunque yo hoy pueda tener dinero, de todos modos mi inconsciente quiere generar emociones y sensaciones de pobreza. Entonces mi inconsciente puede hacer que yo esté gastando todo el tiempo lo que gano para regresar a la historia con la que empecé mi vida. Que eso le llaman una lealtad a tu sistema familiar. Correcto, exactamente. ¿Por qué querrías tener una lealtad si te está dañando la posibilidad de mejorar? Mi querida comunidad conquistadora, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Conquista tu Mundo, mi podcast, tu podcast que hago con todo mi cariño para aportarte un poco de valor, pero hoy yo creo que no va a ser solo un poco, hoy va a ser un mucho, porque estoy frente a un amigo, pero que además es un gran profesional, es psicólogo, conferencista, autor, da cursos y la verdad es que todo lo que dice, hace o explica nos deja a todos con la boca abierta porque es muy objetivo y es muy realista, no se va por las ramas y por eso es que se los traigo hoy. Mi querido Leo Lee, bienvenido a Conquista tu Mundo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Johnny. Gracias por la invitación. Muy bien. Es un placer. Te conocí por un primo mío. La verdad es que vienes muy referenciado desde hace mucho. El día que platiqué contigo ahí en el Carajillo, también me quedé de a cuatro y mira que yo soy un amante de aprender y estudiar y todo y escucharte, pues sí me hizo muchos veintes. Entonces hoy vamos a tratar de hacer lo mismo, una plática ligera. Esto no es una entrevista ni nada por el estilo. Y a ver qué tanto les podemos aportar. ¿Te parece bien? Venga, buenísimo. Buenísimo. Fíjate que a mí en esta comunidad que he construido durante años, las personas me preguntan todo el tiempo cosas como, oye, Johnny, es que como que yo ya a veces me enfoco tanto en otras cosas que me pierdo a mí, ¿no? ¿Y cómo le puedo hacer para recuperarme a mí o para recuperar mi centro, para recuperar, no sé, o hacer un reinicio? Y tú tienes un curso y hablas mucho sobre soy persona, soy pareja y soy familia. Uh-huh. ¿A qué te refieres con todo esto y cómo lo podemos enlazar a lo que me preguntan ellos? Bueno, de entrada, ese es el proceso evolutivo, ¿no? Primero tengo que aprender a ser persona antes de compartirme con otra persona. Que normalmente no pasa, pero ese sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. O sea, primero brincamos la mayoría de las veces y antes más, muy chiquitos, muy inmaduros, a entrar a una pareja y ser mamá o papá, ¿cierto? Exactamente. Y ahora se han entendido que es mejor hacer. O sea, primero, el ser persona, ¿qué significa ser persona? Pues el autoconocimiento de tu ser, Uh-huh. ¿no? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Dónde están mis debilidades? Ok. ¿No? Y con base en ese autoconocimiento, entonces podré conocer a otra persona con la que quizás me pueda empatar algún día. Ok. Porque esto no nada más es un tema de atracción y enamoramiento, ¿no? Totalmente Porque, de acuerdo. bueno, el enamoramiento ya sabemos que es el estado más estúpido y idiota del ser humano, ¿no? Muy placentero, pero no muy racional. Totalmente. ¿Y cómo haces este autoconocimiento? Porque suena muy elevado, ¿no? Como muy iluminado el autoconocimiento, pero realmente no es tan complicado, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a conocerte un poquito más a fondo en tu día a día? Pues mira, yo creo que un principio básico es la honestidad. Uno tiene que ser honesto con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Dejar de fingir
Vivimos en una sociedad súper clasista y súper materialista en todo el planeta, no es privativo de México, de la Ciudad de México. Sí. Es la etapa evolutiva de la humanidad. Uh-huh. Y eso nos lleva a ser falsos en muchas cosas y a lo que yo digo es abrir nuestro closet en la mañana para ver de qué me voy a disfrazar, ¿no? Ok. Si me voy a disfrazar de gente importante, de ejecutivo, de chistoso, ¿de qué me voy a disfrazar? Entonces el principio de la honestidad es muy importante y la honestidad tiene que partir de lo que siento, no nada más de lo que pienso. Okay. O sea, ¿cómo me siento en esta circunstancia? ¿Cuántas veces hemos estado en lugares, tanto reuniones sociales o en donde quieras, que no me siento bien desde que llegué? Uh-huh. Y me voy a quedar por imagen, porque no se vea mal, por pertenencia, por lo que no quieras. Ofender, Sí. Por no ofender. Y no se trata de ser grosero ni de convertirse en un sociópata tampoco. Claro. Pero me refiero a la honestidad. Estoy poniendo ejemplos para hablar de la honestidad con nosotros mismos. Uh-huh. Yo no me siento bien aquí, yo no me siento bien acá. Me estoy conociendo, mis pasiones son estas, mis gustos son estos. Y que muchas personas no se llegan a conocer a sí mismos a través de los sentimientos porque no escuchan sus sentimientos. Piensan que nada más es como algo ahí que traen que los hace sentir bien o mal y no se dan cuenta que es una señal inconsciente a su consciente que deben escuchar de decir, oye, con esta persona o en este lugar o en este trabajo no me siento bien o sí me siento bien. ¿Cómo podemos empezar a escuchar un poquito mejor esos sentimientos ya sabiendo que tenemos que escucharlos o verlos a través de la honestidad? Bueno, hay muchos ejercicios para empezar a hacer esto, sobre todo que hay personas que verdaderamente tienen años o toda una vida sin tocar los sentimientos, ¿no? Todo racional, lógico. Desde ejercicios muy básicos desde tocar cosas físicas, si estás en tu escritorio, pues toca la madera y ve qué sientes, o si vas en tu coche, pues toca bien el asiento, la piel, o que tengas el tablero, y ve qué sientes, ¿no? Uh-huh. Hasta escuchas cierta música o ciertas canciones y ve qué sientes y te vas elevando. Después llegas a una reunión y justo entrando en la reunión saber cómo me siento. Ajá. No, hay que estarse haciendo la pregunta, ¿cómo me siento? Y si te sientes bien, bueno, pues vas de gane. Si te sientes mal o te sientes incómodo o te sientes estresado, ser honesto contigo como para ir recapitulando y cambiar de dirección, ¿no? En principio sí, a menos de que me sienta mal porque tengo un prejuicio sobre ciertas circunstancias, que eso es rigidez. Okay. O tenga ciertos miedos que me hacen sentirme mal en esas circunstancias y a lo mejor es un miedo que tengo que vencer. O sea, no podemos hacer reglas completitas, perfectas para el comportamiento humano. Totalmente. No, es una tendencia, ¿no? El cómo me siento hay que respetarlo porque de ahí viene la asertividad, ¿no? O sea, entre más conciencia hago de lo que siento, más conciencia hago de mi persona. Okay. Y entre más conciencia hago de mi persona, más asertividad. Entendiendo la palabra asertividad en definición de diccionario, la capacidad para dar justo en el blanco. Ok. Que sería padrísimo que todos los seres humanos pudiéramos darle justo al blanco en el área del trabajo, en el área del dinero y en el área del amor, ¿no? Estaría increíble. Estaría fantástico. Oye, y por ejemplo, ahorita muchas personas caen en este tema de buscar placer, no tanto el trabajo interno, no tanto la felicidad a largo plazo, el placer. Entonces, si yo no siento bien o no me siento bien aquí o con él, por la razón que sea, prejuicio o no, me voy a ir. ¿En qué momento podemos detectar o cómo podemos entrar a un viaje de transformación de ese sentimiento para no caer en la irresponsabilidad? ¿Qué recomiendas tú, por ejemplo? Oye, a lo mejor no me siento bien haciendo esto, pero es mi esposa, o es mi hijo, o es mi trabajo. O sea, también no podemos ir como por la vida, esto no me gusta, sino que hay que agarrar un poco esa responsabilidad. Sí, por supuesto. Incluso parte del crecimiento personal, pues es vencernos en algunas áreas, que todos tenemos áreas en donde vencernos y que nos cuesta trabajo, ¿no? El punto aquí es, el punto más objetivo de autoevaluación de cómo va mi nivel de conciencia o mi nivel de autoconocimiento, es cómo van los resultados en mi vida. O sea, las 3 áreas básicas del ser humano, que desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, estamos pensando o en el trabajo, o en el dinero, o en el amor. Si están fallando las 3,
como en la pandemia que a mucha gente le fallaron las 3 al mismo tiempo, Sí. pues entonces tienes un caos de vida, ¿no? Ok. Pero yo puedo, desde la honestidad, decir, a ver, ¿cuál es mi área más débil? De esas 3 áreas básicas, ¿cuál es mi área más débil? ¿Cuál es el área donde no estoy logrando lo que yo quiero? Y ahí es donde me falta un montón de autoconocimiento. Claro. Porque evidentemente no estoy siendo asertivo en esa área, o estoy siendo demasiado rígido, o demasiado intolerante, o muchas cosas. Ok. Eso lo vas descubriendo, ¿no? Ajá. Claro, esto estamos hablando de un proceso autodidacta de autoconocimiento. Ok. El ideal del autoconocimiento también es rebotarlo pues con alguna otra persona, con algún coach o con alguna persona profesional que no esté sesgada emocionalmente con la persona que está en búsqueda del crecimiento, De acuerdo. para que eso camine más rápido y mejor. De acuerdo. Y además de esas áreas básicas, ¿cuáles serían los componentes, ingredientes, ladrillos o como le quieras llamar, de ser persona? O sea, porque todas estas cosas de las que me hablaste, dinero, amor y trabajo, principalmente las buscamos fuera o están fuera, salvo el amor propio. Pero, ¿cuáles son los ingredientes para poder ser esa persona o cuáles serían como la guía a seguir o la ruta a seguir para construir esa persona que eventualmente puede ser pareja e irnos adentrando como a esos temas de pareja que también son un tema muy solicitado en este podcast? Bueno, las 3 áreas parten de mí, ¿no? Uh-huh. De mis conocimientos, de mi nivel de compromiso, de mi nivel de responsabilidad. O sea, el principio del autoconocimiento tendría que ser el principio de la autoestima o del amor propio. Uh-huh. O sea, antes de poder amar a nadie más, tendría que poder amarme a mí, ¿no? Bajo la premisa de que entre más me amo, más te amo, entre más me respeto, más te respeto, entre menos me respeto, menos te respeto, entre menos me amo, menos te amo, ¿no? Entonces, en principio, todo empieza a partir de mí, cualquiera de mis áreas, incluyendo el área de la salud. Entonces, si empezamos bajo el principio del amor propio, ¿qué significa amor propio? Pues así como lo dice la palabra. Claro. Amarte a ti. Tu Pero relación amarte a ti contigo. no es un tema de vanidad ni es un tema de soberbia. Sí, es una responsabilidad. Uh-huh. Es decir, tengo el amor propio de un lado y tengo al gran enemigo del amor propio, que es el ego. Uh-huh. El egocentrismo o el egonarcisismo o el egoísmo. De ahí el ego puede derivarse en todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora que está de moda los egonarcisistas, ¿no? En las redes. Bueno, entonces, el ego y el amor propio son 2 estructuras que tenemos a nivel inconsciente los seres humanos. Uh-huh. Cuando el amor propio sube, el ego baja. Es un sub y baja, ¿no? Sin embargo, para dejarlo más claro, el ego significa dependencia y el amor propio significa independencia. Okay. Es decir, si yo tengo el ego elevado el lunes y si salgo dependiente a la calle, pues me va a afectar todo, ¿no? Uh-huh. El tráfico, todo me está haciendo daño, me siento víctima, ¿no? Y a lo mejor el martes no estoy así, estoy más independiente y estoy enfrentando lo mismo, pero con una actitud diferente. Sí. Uh-huh. Entonces, el problema de la dependencia, uno, es que es una estructura infantil. Sí. Los niños son dependientes. Uh-huh. Se supone que los adultos ya no deberíamos de ser dependientes. Pero en el mundo en el que vivimos materialista, se cree que la independencia nada más es económica. Uh-huh. Y entonces ya. Pero mucha gente que es independiente económicamente, no es independiente emocionalmente. Totalmente de acuerdo. Entonces la pasan muy mal, porque realmente les va afectando la vida. Y cuando estás en modo dependiente, pues lo que se te acerca es bueno con tal de no sentirte mal. O sea, las personalidades con áreas dependientes necesitan muchos estímulos, Uh-huh. ya sea de sustancias, ¿no? Comida, alcohol, drogas, medicamentos para el estado de ánimo, hasta personas. Sí. Esta persona me hace infeliz, esta persona me hace infeliz. No sabes lo que me hizo. Sí, sí. No me digas. No, es que este desgraciado me embarazó. Y yo le digo, ¿y tú dónde estabas? ¿No? De acuerdo. O sea, así hablamos, las Sí, personalidades sí. inmaduras o dependientes. Hablamos a ese nivel De buscar responsables buscar, que no somos nosotros. culpables, Culpables, exactamente. exactamente. Ok, y estamos entrando a temas bien interesantes que además les encanta nos encantan a las personas porque hablamos sobre nosotros mismos y lo importante es
poder ser conscientes de estos temas. Entonces, ahorita hablaste de varias cosas y hablaste, por ejemplo, algo que me encantó, que es que el poder adquisitivo que te da el dinero no es poder emocional. El verdadero poder de una persona completa, porque estamos ahorita como en este eje rector de soy persona, pues versa sobre diferentes áreas. Uno, claro, tiene que ver con un ingrediente de poder adquisitivo, porque son las fichas con las que juegas en el mundo. Pero otro más importante aún para mí, porque es el que te permite disfrutar, tengas A o B o C, es el poder emocional. Y sin embargo, hoy vivimos en una era que tú la mencionaste de show off, apariencias, consumismo, individualismo, pero no desde soy persona plena, sino de mírenme yo, ego, Exacto. Soy mejor que tú. ¿Qué opinas? ¿Qué está pasando? ¿O por qué no hemos entendido bien esto? ¿Es falta de información en esta era que sobra información? ¿O es falta de generaciones que hayan educado en este tema? ¿Qué está pasando que no tenemos conciencia al respecto? Es todo eso que acabas de decir y muchas cosas más, ¿no? O sea, punto número 1, la educación, ¿no? Los he oído muchas veces decir a los papás, es que no hay un manual para educar a los hijos. Pues es que no debería de haber ningún manual. El principio de la educación es el amor, ¿sí? Y si tú sigues tu instinto educativo y sigues el amor a tus hijos, pues cuando está recién nacido, ¿qué te sale del corazón? Cargarlo, abrazarlo, que cuando está llorando, pues lo cargas, ¿no? Claro. Lo ayudas a dormir. Y cuando tiene 2, 3 años, que está insoportable, ¿qué te nace? Pues no te nace abrazarlo cuando está insoportable, te nace ponerle límites, ¿no? Claro. O sea, pero luego, como los abandonamos de chicos, hoy hay tantos niños abandonados porque pues hay que ir a trabajar. Entonces vienen las culpas en los padres. Y las culpas hacen que después venga la sobreprotección. La sobreprotección es el mayor daño que le puedes hacer a un niño. Estoy haciendo por ti lo que tú ya eres capaz de hacer por ti. Y eso te deja parapléjico emocionalmente de por vida. Wow. Y eso es lo que estamos viendo hoy además. Me encanta y lo quiero desmenuzar un poquito porque ahí se relacionan todas estas cosas a las que les llamamos heridas de la infancia. Que es, y por eso también vemos personas de 40 años, 30 y tantos años, 50 años viviendo con la mamá y el papá, que siguen siendo hijos. Entonces, aquí es un tema de cómo me siento culpable de no haber estado para ti en los momentos más importantes, ahora te sobreprotejo. Claro, hay que pagar la culpa, ¿no? Hay que pagar la culpa. Hay que compensar ese tiempo que no estuve Como mucha gente dice, es que no es cantidad de tiempo, es calidad de tiempo. No me digas. Como si un recién nacido tuviera conciencia de tiempo y espacio, ¿no? Ajá. Como si supiera cuánto es la diferencia entre 5 minutos y 5 horas. Pues claro que no. Totalmente de acuerdo. El problema es que nadie puede dar lo que no tiene. Y muchas veces, a través de esta ignorancia, a través de estas carencias, a través de esta falta de amor que a ellos también les dieron, o a través de todas estas culpas que también les sembraron, uno va y educa a sus hijos, o se relaciona con su pareja, o en el trabajo, con lo que le dieron, con su maletín de herramientas obsoletas, chafas, como decimos en México, y pues no puedes construir gran cosa. Entonces, o sea, ¿cómo podemos romper esta cadena generacional? Y ahorita volvemos a hablar del individualismo, de, oye, pues a lo mejor mi papá era el hombre duro, que no me dio amor, que para él nada más había que dar cinturonazos, y esa era su forma de educarme, y mi mamá me sobreprotegió, y entonces yo vengo aquí a compensar el sistema familiar de 1000 maneras y me vuelvo X, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo rompe uno, o cómo sana esas heridas, o cómo rompe uno esas... Digo, sé que es un proceso, pero como a manera de plática, ¿cómo lo...? Bueno, es que el primer punto es darse cuenta de eso, ¿no? Ser conscientes. O sea, la conciencia te dice, no estoy logrando lo que yo quiero o sí lo estoy logrando. Porque hay gente que dice, ay, es que estos niños me sacan canas verdes. Ajá. Pues son tuyos. O sea, ¿qué has estado haciendo con ellos? Claro. Si son tuyos, o sea, ¿quién es el responsable? O sea, podríamos decir que un hijo es absolutamente reflejo de la educación, amor o no amor y todo lo que podamos decir que le dio el papá. Por supuesto. Todo su inconsciente está formado ahí. Hay una parte, obviamente, genética, de carácter o de personalidad. Claro, y percepciones, Claro. ¿no? Pero el comportamiento, o
es un comportamiento estructurado, un comportamiento libre, un comportamiento responsable. Ujú. Responsabilidad, proteína número 1 del amor propio. Si quieres, eso lo vemos al rato. Ok. Pero la responsabilidad tiene que empezar a los 2 años de edad. Y la responsabilidad significa, yo soy capaz de responder a mis necesidades. Ujú. ¿Sí? O sea, si yo tengo que ir a hacer pipí y tengo 2 años o 2 años y medio, tengo que ser capaz de responder a eso. Ujú. Y cada vez que uso y respondo a mis necesidades, el amor propio sube. Cada vez que tú me lo resuelves, baja mi amor propio y lo que sube es mi ego dependiente. Ujú. Ujú. En vez de mi amor propio independiente. Ok. Ujú. Entonces, si ya me sé quitar los zapatos, ya me sé desvestir, a ver, yo te desvisto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y lo ves en los niños. Cuando un niño o una niña tiene 2 años, su frase de todo el día es yo solito, yo solita, Sí. mírame, yo solito. Como les... O sea, ahí va el amor propio para arriba, ¿no? Ellos solitos ya te Yo están dando solito, la yo pauta, sol- claro. Y tú no los dejas. Exacto. No, mi vida, porque es que si no, así no te vas a ver bien y vas a casa de tu tía y les mermas ese amor Sí, propio. yo quiero servir la leche. No, tú no, porque la tiras. Nunca lo había pensado así, claro. Entonces, pues, se pueden a practicar con agua si no quieres desperdiciar la leche. ¿No? Pero si te está diciendo yo solito, pues dale. Claro. De eso se trata. Sí, hay que dejarlos ser, obviamente con encauzarlos, pero dejarlos ser y que se vistan feos si es necesario, que combinaron mal, que tiraron la leche, pero que lo hagan ellos y que sientan esta responsabilidad. Exacto. ¿No? Ahora, dijiste conciencia, ahorita a una edad adulta. Vamos a ser conscientes. Y para hacer esa conciencia me pregunto, ¿qué siento? ¿Qué no me gusta en mi vida? ¿Qué sí me gusta? ¿Qué no estoy haciendo yo por mí? ¿Qué metas estoy realmente? ¿Tengo la vida que quiero? Ok. ¿O me he ido resignando por áreas? Trabajo, dinero, amor o incluso la salud. Ok, ¿tengo la vida que quiero o me he ido resignando? Es una gran pregunta para crear conciencia. ¿Cuánta gente económicamente activa en el planeta estará en una actividad que realmente le apasiona y quiere y no lo está haciendo por dinero? Yo creo que la muy minoría, o sea, Exactamente. chiquititita. Sí. O sea, la mayoría están en una actividad por un dinero quincenal o mensual y no están en donde quisieran estar. Pero ahorita te van a comentar en el video que es que, pues, cómo pago mis facturas y cómo entonces mantengo a mis hijos. No todos tenemos la suerte, porque le llaman suerte, de poder escoger lo que queremos. La vida nos pateó a nosotros así y nacimos en países muy complicados, economías muy complicadas, familias muy complicadas. ¿Qué les dirías? Pues eso es verdad, ¿no? Mira, como les digo en los cursos, la única razón por la cual yo tengo el derecho a dar los cursos, no nada más es porque estudié psicología y tengo 3 especialidades y es por la manera en cómo yo reparé mi vida. Yo empecé a trabajar a los 8 años de edad lavando excusados ajenos para llevar de comer a mi casa. No había de comer. Era un sistema disfuncional. Había muchos dependientes, había agresión, había alcoholismo, había violencia. Sí. En tu casa. En mi casa, a los 8 años. Y muchas cosas más. Wow. Sí, muchas cosas más. O sea, empecé lavando excusados y luego lo que se podía, llevando de comer a mi casa. Después, cuando mi mamá se casó por segunda vez, me corrieron de la casa a los 12 años. Nunca volví. Y aquí estoy. Y me hice una vida. Wow. O sea, la vida te repartió cartas al igual que a los demás que también se quejan, pero tú en vez de quejarte, las jugaste y fuiste ganando tus manos hasta que construiste una mejor jugada. Y te puedo comentar 40,000, imagínate, nos podemos aquí quedar días y noches contando anécdotas de esta historia. Pero el punto es que, claro que vine desde los complejos de inferioridad más grandes del mundo. Y si veía gente que tenía un coche grande, pues yo me sentía chiquito, me sentía nada, ¿no? O sea, y desde ahí, como mucha gente se puede haber sentido, desde la condición de donde vengas, si tú quieres, tú puedes cambiar tu vida hacia donde tú quieras. Porque para eso eres ser humano. Si fueras un león, tienes que ser león a huevo, toda la vida. No, está bien. No puedes hacer otra cosa más que ser león. Totalmente. Aunque quieras ser jirafa, no puedes. Sí. Pero el ser humano es el único ser vivo sobre la faz de la tierra que puede transformar totalmente su condición dependiendo de las creencias y los pensamientos y la flexibilidad que tengas y la honestidad que tengas para decir, estoy en donde quiero estar
me da un montón de miedo salirme de este empleo y dejar este ingreso porque tengo que pagar esto y tengo que pagar. Bueno, no tienes que, tú te metiste ahí. Claro. ¿No? Pues ahora tienes que pagarlo, pues sí es tu responsabilidad. Pero a veces se nos cierra el mundo y creemos que nada más hay un solo camino. Sí. Sí, y no es cierto. Hay muchos. Hay muchos, Hay muchísimos. infinidad. O sea, el valor de un ser humano, vamos a ponerlo en el término laboral económico, está en su capacidad para resolver problemas. El valor de un ser humano está en su capacidad para resolver problemas. El valor laboral económico. Laboral económico, pero además también como especie animal. Nuestro uso de razón nos permite, a diferencia de muchos otros animales, resolver problemas que nadie resolvería. Exacto. Entonces, si eres una persona que resuelves problemas de la vida real mejor que otro, pues estás mejor rankeado laboral y económicamente en el mundo laboral a fuerza. Claro. Y eso no te lo da la escuela. Exacto. Y nunca lo han enseñado así. Entonces me dijiste conciencia, responsabilidad, que es jugar tus cartas mejor al decidir Responder qué por mí. quiero. Exacto. Claro, responder por mí e ir por lo que quiero. Y entonces ya traes conciencia, responsabilidad. ¿Qué otro ingrediente así clave sería para poder transformar o mejorar o sanar a esta persona a la que queremos construir? El compromiso. El compromiso, me encanta. O sea, no es lo mismo desear cosas o soñar con cosas que comprometerte a hacerlas o a lograrlas. Es como ahorita, a ver, a la audiencia le podemos decir, a ver, imagínense que llegan ahorita en el verano a su casa de Miami, que es una casa hermosa, con alberca, casa de $50 millones, ¿no? Y llegas y a tu cuarto y se abre así el ventanal, ¿no? Y ahí está tu alberca volada. Entonces, si se lo están imaginando, ¿qué se siente? Increíble. Increíble. Bueno, ahora comprométete a comprarlo en 2 años. Ahora ya no se siente increíble. Ahora se siente estrés. Ahora se siente estrés o angustia. Exacto. Esa es la diferencia entre soñar y comprometerse Claro. a hacer las cosas. Que comprometerse implica un esfuerzo, implica lidiar con tus debilidades, implica que te dé insomnio. O sea, salirte de la zona de confort y moverte. Claro. Ahora viene un tema que está relacionado al compromiso, pero vamos a dejarlo como el cuarto componente de este soy persona, para que la gente se vaya de aquí con demasiado valor, se los prometí. Bueno, me voy a comprometer. Ya, desde mañana empiezo a buscar mi casa con alberca y voy a trabajar y voy a pasar años ahí. Día 1, día 2, día 3, día 4 se está poniendo difícil la cosa, día 5 ya me aburrí, día 6 lo que sea, me rindo. Mejor me voy a lo fácil, a lo placentero, a lo que me paguen y yo no tenga que estar creando nada ni pensando nada. Disciplina. ¿Podría ser otro elemento? Sí, y la disciplina tiene que ir de la mano de la perseverancia. Disciplina y perseverancia. Yo no puedo tener disciplina y perseverancia si tengo una baja tolerancia a la frustración. Totalmente. Sí, o sea, lograr metas implica a veces frustrarme todos los días, a veces meses, hasta lograr lo que quiero. Totalmente. ¿No? Y como decíamos, el ego, que es el malo de la película, que significa dependencia, una de las características de tener el ego elevado es que tengo muy baja tolerancia a la frustración. Cuando tengo un buen amor propio, tengo una elevada tolerancia a la frustración que me permite ser perseverante y disciplinado a pesar de que no estén sucediendo los resultados. Totalmente. Es muy, muy importante eso. Entonces, ¿cómo podrías dar un consejo acá clave para lidiar con la frustración? Algo que cuando me esté sintiendo así, frustrado, me acuerde de lo que me dijo Leo Lee y diga, bueno, por ahí empiezo. No quiere decir que sea toda la fórmula, pero por ahí empiezo. Ok. Pues lo primero es que es muy importante ser objetivo en la autocomprensión de lo que está sucediendo. O sea, porque una cosa es como yo me imaginé que iba a llegar a esa meta, ¿no? Y otra cosa es como en la vida real voy a llegar a esa meta. ¿Sí? Entonces, lo primero es que la meta no cambia, pero a veces sí tengo que tener flexibilidad para cambiar el camino a la meta. Porque a lo mejor el camino que yo me imaginé quizás no es. Y tengo que cambiar de camino. Me encanta. O sea, tu expectativa va a ser A. La realidad casi siempre es B. Exacto. Entonces hay que ser flexible, resiliente, adaptable, lo que tú quieras para entender que si es B, C, D o Z, no importa porque tú vas por tu meta, no vas por tu expectativa nada más. Vas a cumplir una meta.
Y eso, pues sí es la fórmula completa, Leo, y te lo agradezco, porque cuando entiendes eso y te llega la frustración, la puedes eliminar así diciendo, ok, este es mi hoy y hoy le voy a entrar así, con mi compromiso, con mi responsabilidad, con mi conciencia, hacia materializar esa meta personal, profesional o lo que sea, ¿no? Me encanta. ¿Alguna otra que quieras agregar ahí? El aprendizaje diario. Ese me encanta. O sea, y con esta responsabilidad de autoaprendizaje. Claro. No quiere decir que tengas que esperar un profesor típico de primaria, de tú autoaprender. Claro, autodidacta o buscar a la gente que ya logró lo que tú estás buscando. Ajá. Que la gente que le va bien en la vida es súper generosa y siempre te quiere compartir sus recetas de éxito. 100%. Tú y yo a nuestro nivel, de cierta manera, hacemos lo que hacemos porque pasamos por algo que nos fue no agradable y de repente vimos las respuestas, la salida a la luz y dijimos, wow. Y como cuando recomiendas una buena película que te dejó un mensaje, dices, oye, esto que estoy aprendiendo, te lo tengo que decir porque no me lo puedo quedar solo, es mágico. Y entonces te vuelves generoso, pero hay gente que, como no tiene todos estos componentes de los que hemos hablado, no lo recibe, no lo aplica, lo escucha como una frase bonita nada más para una foto en bikini o para una foto en su coche de lujo, pero nunca para aplicarlo. No, esa es la peor parte. O sea, sí. La necedad, la soberbia son los grandes enemigos del progreso a las metas. El creer que yo ya lo sé todo. Sí. Claro, y por qué raro que lo sabes todo y que no has llegado a tus metas. Sí. Entonces tendrías que tener humildad. Toneladas de humildad. Toneladas de humildad para aprender. Aprender todos los días de tu entorno, de la gente, de las canciones, de lo que escuchas. Sobre todo la observación. Sí. Sí. O sea, si yo le digo a una persona, a ver, ve a comprarte una... A ver, en tu familia alguien compró alguna vez una casa 2, 3 generaciones atrás. No, nunca, todos rentaban. Entonces, en tu banco de creencias, la opción de comprar una casa está casi imposible. No lo traes, lo tienes que crear. Bueno, entonces hay varias opciones. Mira, te tengo que enseñar algo que no conoces. ¿Cómo vas a buscar lo que no conoces? Eso es lo primero. Sí, ¿cómo? Si yo le digo a una persona, oye, pásame de ese cajón unas tijeras, y nunca ha visto unas tijeras. De acuerdo. Y abre el cajón y está lleno de tijeras, me va a decir, ¿qué es esto? Sí. O sea, no puedes... No hay tijeras. Claro, no puedes buscar lo que no conoces. Entonces, lo primero que tienes que hacer con tus metas es, tengo esta meta, ok, ve y conoce. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ir a Miami. ¿No? Y ver y conocer. Y si realmente eso es lo que quieres, en el ejemplo que estamos poniendo ahorita, me queda claro. Al nivel que quieras. No tiene que ser un nivel tan así, el que quieras, desde conseguir una buena pareja, desde ahí. Porque hoy el mundo, ¿por qué cada vez hay más aplicaciones para gente soltera? ¿Por qué? Porque la gente no está llegando al amor. Porque la gente hace relaciones de necesidad, de dependencia, de enamoramiento, sexuales, de chantajes, de lo que quieras, pero no están llegando al amor. De acuerdísimo. Bueno, ya hablaremos de eso también, ¿no? Pero bueno, en el ejemplo de llegar a las metas, en el trabajo, en el dinero y en el amor. Tengo que aprender de la gente que ya llegó, no del que no ha llegado. Totalmente. Porque es que parece muy lógico, pero hay gente que no lo hace. Sí. Y le haces caso al amigo que está peor que tú. Exacto. Porque es tu amigo. O le haces caso a tu papá que resultó que está peor que tú o estuvo peor que tú su vida y porque es tu papá. Sí tienen que poner mucha atención en este consejo. Número 1, de aprender. Y viven en la era de la información. Tienen cursos digitales, libros, el celular. Siempre digo que en la palma de tu mano tienes todo el poder milenario de toda la sabiduría y lo usas para pura pendejada, ¿no? Tienes este tipo de podcast, tienes un sinnúmero de cosas. Entonces, aprender, ser humilde, decir no todo lo sé. Oye, grandes pensadores decían, yo solo sé que no sé nada y mientras más aprendo, más me doy cuenta que no sé nada. Exactamente. Porque no puedes saber todo de todo. Como tú, Juan de las Manzanas, o nosotros vamos a saber todo, ¿no? Imposible. Entonces, ser humilde, no decir yo todo lo sé, yo todo lo puedo, y ser generoso cuando aprendas, ¿no? A transmitir. Ya que aprendes y ya que pasaste este proceso, salvo que obviamente nos falten cosas, y ya estás disciplinadamente hacia tu objetivo y todo, podríamos decir que si aplicas lo aprendido hasta que todo se vuelve un hábito con esta práctica, se consolidaría ahí la magia de la transformación cuando el aprendizaje con disciplina, compromiso, responsabilidad y conciencia lo vuelves un hábito y reprogramas tu inconsciente. Reprogramamos las creencias. Ajá. ¿No?
lo que nos enseñaron a pensar desde niños, que en el inconsciente se convierte en creencias que son consideradas una verdad, porque las vi de mi padre, de mi madre, que es la gente que me dio la vida, con ellos crecí, entonces me convierte en una verdad. Claro. Entonces, muchas veces, o sea, el cambiar de creencias suena fácil. Suena fácil. Pero el inconsciente se aferra a las emociones y a las creencias de la infancia. O sea, si nací en un hogar donde había pobreza, aunque yo hoy pueda tener dinero, de todos modos mi inconsciente quiere generar emociones y sensaciones de pobreza. Entonces mi inconsciente puede hacer que yo esté gastando todo el tiempo lo que gano para regresar a la historia con la que empecé mi vida. Wow. Que eso le llaman una lealtad a tu sistema familiar. Correcto, también. exactamente. ¿Por qué querrías tener una lealtad si te está dañando la posibilidad de mejorar? Porque el inconsciente, al considerarlo familiar, lo considera lo correcto. Wow. Por eso un proceso de terapia a veces no se resuelve en una sesión. Si por entender pudiéramos cambiar, pues imagínate, una terapia duraría una sesión. Claro. Pero una cosa es entender y otra cosa es cambiar. Mucha gente cree que porque fue un curso y entendió algo ya cambió. Hay muchos autoengaños en esas cosas. O leí un libro y entendí y eso mismo no es cierto. Cambias cuando realmente desde lo más profundo de tus emociones y sensaciones estás viviendo la vida diferente. Claro. Eso es un cambio. Que por eso yo repito, para ver si me lo confirmas o no, que la práctica, para llamarlo de alguna manera sencilla, la práctica de este aprendizaje y todo lo que ya hablamos, hasta que lo vuelves algo habitual en ti y familiar, entonces ahí es la transformación. Es correcto. Porque si tú lees un libro que te dice las harinas se convierten en azúcares y engordan, ya entendí, pero sigues con la llantita. Pero ¿qué crees? Ya no como harinas. Y ya no como harinas y me resisto y mi cuerpo quiere harina y quiere azúcar. Pero después de un tiempo ya no quieres o ya no necesitas ese azúcar. Exacto. Y empiezas a adelgazar, ¿no? En un ejemplo, obviamente, muy rudimentario. Sí. Ahí está la transformación y es lo que yo siempre le digo a la gente que invito a mis cursos y que seguramente también la que va a los tuyos acaba de entender lo que es solo la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces ya tenemos la foto completa, por lo menos para efectos de este podcast, de ser una mejor persona, ¿no? Soy persona consciente, responsable, comprometida, disciplinada, aprendo constantemente y reprogramo mi ser o, como dicen en el slang, logro mi mejor versión constantemente, ¿no? Exacto. Entonces, ¿crees que ya estaríamos listos para ser pareja? Pues ya con eso ya. Ya podríamos ser pareja. Entonces, ¿qué onda con las parejas? Porque bien lo dijiste tú, cada vez hay muchas más aplicaciones de citas, cada vez hay más discotecas, cada vez el sexo es más fácil. ¿Dónde quedó todo este tema de lo que veíamos antes, que a lo mejor no todo era bueno, pero en matrimonios, en compromiso, ahora, repito, la mayoría de las personas buscan el placer, no la felicidad duradera. Correcto. Buscan el momento, la gratificación instantánea y dicen quiero más de esto, pero ¿cómo poder llegar a decir ya no quiero nada más que esto? Que eso vendría a ser la felicidad. Correcto. Entonces vamos a entrar a este tema y es, para empezar, ya soy buena persona o ya no buena persona, ya soy una persona completa, conquistada, como digo yo, con todos estos elementos que hablamos. ¿Qué tengo que empezar a hacer para poder encontrar a personas en la misma frecuencia? Porque el mundo está lleno de gente que no hace este proceso. Correcto. Entonces el nicho de por sí es así, ahora se vuelve así. Y entramos a esta paradoja del crecimiento personal y muchos van a decir, no, pues bendita ignorancia, mejor yo me meto como el Borras y a ver cómo me va. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa suerte al igual que lo hicimos ahorita con ser persona? ¿Qué primeros pasos darías tú? Bueno, en la medida en que soy una persona que voy logrando metas para mí, mágicamente, entre comillas, me voy a ir rodeando de personas o de ayudas o de consejeros o de gente de la cual estoy aprendiendo en el camino. O sea, para lograr una meta laboral o económica, tengo que conocer gente nueva que me ayude a llegar a eso.
si es que no me pertenece a mí esa creencia. Pues en el amor es lo mismo. Sí, ¿qué clase de amor estoy pensando? ¿Qué es el amor de entrada? ¿Qué es el amor? Porque la gente dice, Leo, ¿cómo le hago para yo quisiera una pareja? Bueno, ¿quieres una pareja o quieres una relación de amor? Ajá. Porque lo que digas es lo que vas a encontrar. Entonces me dice, pues sí, he tenido puras parejas, nunca he tenido una relación de amor. Exactamente. O sea, con pareja te refieres a lo mismo que tú. Sí, o sea, ¿Eres caos? somos pareja caos. y nos juntamos y somos pareja. Pero eso no quiere decir que nos amamos. Ok. Pues no es lo mismo, estoy buscando una pareja o tener pareja, Ok. hablando de una relación, que estar buscando una relación de amor. ¿Y qué vendría a ser una relación de amor si no nada más es estar ahí en pareja? El amor lo podemos definir como aceptación. Ok. Y la aceptación significa, me encanta cómo eres, me encanta cómo piensas, me encanta cómo sientes, me encanta cómo manejas tu vida. Entonces, si me encanta cómo eres, pues ya estoy en un estado de amor hacia ti, ¿no? No es, me encanta esto, pero esto no, y quiero que cambies esto, y esto no me caga, y entonces esto sí, lo tienes que cambiar, porque si no, a ver, no. Pero ahí viene una línea muy delgada, entre líneas, que se llama dating, el periodo de citas, el periodo de conocer a esa persona que la gente se lo brinca como el salto del tigre para querer tener esa pareja y no se dan ese tiempo de conocer a la persona realmente a profundidad para ver si la aceptan como es y entonces la pueden amar. Entonces entran mediante este enamoramiento estúpido que dices tú a una relación y luego se decepcionan pues porque no la conocían y la quieren cambiar todo. Sí. Entonces vamos a entrar al dating, ¿te parece bien? Va. ¿Qué preguntarías o cómo le harías tú también para no parecer entrevistador muy forzado en una cita y que no espantes a tu prospecto de que, oye, este cuate, ¿qué onda? Para decirle, oye, y conocerlo a fondo. O sea, ¿qué preguntas crees que son clave? No sé, cómo resuelve problemas, qué heridas tuvo, yo qué sé. Mira, no sé hasta dónde, o sea, dependiendo de la edad, ¿no? Si es una persona que lleva 2 divorcios, pues ya puede ir directo al punto y preguntar, a ver, ¿y tú qué, no? Pues ya. Pero si es tu estás chavo y vas empezando, pues es muy diferente. Claro. Lo que se te ocurre preguntar o no, ¿no? Bueno, el punto es, a ver, vamos a empezar por el tema el enamoramiento. El ser humano le llama enamoramiento al instinto de atracción y reproducción que tienen todos los seres vivos. Entonces, todos los seres vivos tienen un instinto de atracción y reproducción que nada más al ser humano le dura todo el año. A los demás seres vivos es 2 o 3 veces al año, sí, ¿no? Sí. Dependiendo de la etapa, ¿no? Y 2 o 3 minutos. Exacto. Sí. Pero es una atracción fuertísima, es una atracción hormonal durísima. Y cuando una persona está enamorada, eso es lo que le pasa. Siente una atracción brutal y quiere estar con la persona hablando hasta las 3 de la mañana, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es el estado más estúpido y pendejo del ser humano. ¿Por qué? Si yo estoy empezando a salir con alguien y estoy feliz, y llego contigo, hola Johnny, mira que estoy saliendo con una chava y me encanta y no sé qué. A ver, Leo, pero ¿por qué estás tan contento? Platícame. Yo te digo, no, mira, cuando estoy con ella me siento feliz, cuando estoy con ella me siento importante, me siento poderoso, me siento feliz, normalmente no soy tan alegre y ella me hace sentirme feliz. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy enamorado de mí cuando estoy con ella. Wow. No estoy diciendo que estoy enamorado de ella. Por eso el estado más pendejo y más egoísta, el enamoramiento. Estoy enamorado de mí cuando estoy con ella. Sí, porque además todo lo que dijiste es yo. No es porque ella tal, porque ella hace esto, porque ella es buena persona. Ajá. Todo es por lo que me causa a mí. Exacto. Entonces, por eso, y me encanta, el enamoramiento es, como dice Ricardo Arjona, no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Exacto. Es cierto. Así, tal cual. Para que lo entiendan más fácil. Ahí está. Entonces, entras desde este instinto de reproducción muy básico para la supervivencia de la especie, sí. Muy primitivo, a querer una relación para 50 años o más, ¿no? Entonces, desde ahí ya las bases del terreno de esa construcción pues ya van mal, están flojas. Sin embargo, el enamoramiento, aunque ahora lo tenemos un poco más señalado, pues es delicioso de vivir. Se puede vivir, nada más no decidan cosas muy trascendentes. Como casarte. Durante el enamoramiento no.
Yo le digo lo mismo, le digo, no te cases. Si estás muy enamorado, no te cases y muchas cosas más. Y la gente se queda con el no te cases, pues porque claro, es lo cómodo. Pero entonces durante el enamoramiento no casarse. No, porque no sabes ni con quién estás. Pero y luego dicen, bueno, es que cuánto dura el enamoramiento, o cómo sé si ya no estoy enamorado y ya no siento las mismo que sentía, ya no tengo ese drive hacia que me lleve a esa parte. O sea, ¿cómo entender esa delgada línea? Ok, me doy cuenta que el enamoramiento empezó a bajar porque lo que provocabas en mí con ciertas actitudes ya no lo provocas ni tan intensamente o de plano ya no lo provocas. Wow. Sí, o sea, a lo mejor los primeros meses yo llevaba siempre una flor. Uh-huh. Y ya para el tercer mes, güey, ya llevo 60 y tantas, 90 y tantas flores, güey. O sea, ya no me hacen feliz, güey. Ya parece ridículo. O sea, lo que te estimulaba antes a sentirte increíble con esa persona y a tener sentimientos súper elevados o súper excitantes o profundos, ya no están tan fuertes. Ajá. Y entonces ahí es donde empiezas a ver a la persona como es. Sí. Le empiezas a ver los defectos, empiezas a ver las virtudes. Cabrón, yo no le sabía esto. Yo no había visto que no se bañaba en 3 días. No manches, yo no había visto que no se cambiaba los calzones en 15 días. Sí, sí. O yo no había visto que tiene una mamá bien loca. O yo no había visto que... No. Y ahí es donde empieza realmente un proceso evolutivo llamado amor, Uh-huh. al que solo el ser humano puede llegar. Y es cuando puedes decir... Ya vi las debilidades, ya vi las virtudes, sí. Y creo que puedo amar a esta persona como es, con todas sus debilidades. Si puedo amar sus debilidades, nadie más puede amar sus debilidades, solamente una persona. Entonces tienes un amor único. Hablando de debilidades razonables. Claro. No me refiero a debilidades sí, a vicios, monstruosas. abusos, Sí, no, a esas cosas no. No, debilidad... temas normales que son sus características que pueden ser para ti temas negociables, o sea, que no son algo que te va a ti a lastimar, a herir, a causar un tema o a ti o a tus hijos. Exacto, no estamos hablando de pérdida de valores. Ajá. No. O sea, por ejemplo, una terapia de pareja, uh-huh. Todo se puede arreglar en general, siempre y cuando no sean rupturas de valores. Eso es muy difícil de reparar. Okay. Sí se puede, pero ya es muy difícil. O sea, el mentir pues es algo difícil de reparar. Claro. ¿No? O estos famosos que tú los mencionaste que tienen trastornos narcisistas, uh-huh. O no sé, alguien que trae un tema de alcoholismo. Exacto. Son cosas que tienen que trabajar cuando son persona, que algunos no Exacto. Trabajan porque sabemos que no aceptan sus condiciones y uh-huh. lo que sea, pero esos son temas de ellos. Uh-huh. Pero mientras los valores, como dice Leo, estén bien consolidados y la persona esté bien trabajada y haciendo lo mejor posible por ella misma y empate contigo, pues las cositas como dejar el calzón en el baño, ¿no? Y no en el cesto de la ropa sucia o comer un poquito rápido y que tú tengas que comer los últimos minutos sola. Bueno, son cosas que realmente no afectan, ¿no? Ya cosas de violencia, abuso, eso ya son otros temas. Pero me encanta que lo hayas aclarado porque luego la gente se va a blanco-negro. Y es como, no, Leo, Lee y Johnny dijeron que tengo que amar incondicionalmente a este golpeador. Pues no, tampoco, ¿no? Para nada. Entonces, ok, ya te conozco. Ya llevo un rato contigo, saliendo contigo, nos hicimos novios, estamos disfrutando del enamoramiento, pero de repente se me baja un poco ese rush. Uh-huh. Muchos lo toman como ya no me provocas lo mismo, se apagó la llama. Uh-huh. ¿Cómo distinguir si se te apagó la llama de que ya no hay compatibilidad o si realmente nada más es que bueno, ahí yo estoy creo que dando la respuesta, o te sientes bien con esa persona aunque ya no en un subidón? Uh-huh. ¿Sería por ahí? Sí. O sea, las sensaciones del enamoramiento, tal cual como lo dices, pues son muy elevadas y las sensaciones del amor son mucho menos elevadas, ¿no? Sí. Es como el enamoramiento es como la montaña rusa y el amor es como los caballitos. Ah, ok. Sí. No quiere decir que estén feos. No, pero no, o sea, para vivir en amor tienes que ir tranquilo por la vida porque tienes que hacer muchas cosas más además de tener una relación de amor. Y si estás en una relación donde vas en la montaña rusa no puedes hacer nada más que estar con esa persona.
Sí, en la montaña rusa todo vas bloqueado, estás Así es. emocionado nada más. Todo está metido en esa persona. Claro. Por eso estamos en ese estado egoísta dependiente, Wow. en el enamoramiento. Sí. Y en el amor, como si fuera el carrusel, vas más tranquilo, en aguas más en calma y puedes trabajar, puedes educar hijos, puedes enfrentar este mundo y vivir tu vida. Claro. Entonces, tener metas, avanzar. claro, pero regresamos a ese punto en el que dices escuchar lo que sientes. Claro. Entonces, terminando el enamoramiento, o sea, cuando ya no me estimula, yo tengo que pensar conscientemente y decir, a ver, ya vi las debilidades de esta persona. De acuerdo a como yo soy, ¿aguanto eso o no? O sea, ¿puedo llegar a me encanta cómo eres o no? Ya se acabó el enamoramiento. Ahora, me encanta cómo piensas, me encanta cómo sientes, me encanta cómo eres, me encanta cómo manejas tu vida o no. El 80%, por lo menos 70%. Porque yo me tengo que amar lo que tú eres. Porque lo que haces a veces me va a molestar, me va a doler o me va a encabronar. Pero ahí me acuerdo que te amo por lo que eres, no por lo que haces. 100%. Es muy poderoso eso. Sí. Porque además él hace las cosas no con o él o ella hace las cosas no con la intención de joderte. No, él no. solo hace. Tú ya reaccionas según como tú eres. Que vendría siendo en un ejemplo, dime si estoy en lo correcto o equivocado, pero digo, no se confunda a la gente con un objeto, pero para dar el ejemplo. Es como si vas y compras un coche. Fuiste a verlo 10 veces, lo manejaste, te subiste, viste si traía turbo o no traía turbo, si era lento, si no era lento, si te dejaba tirado, si no te dejaba tirado, y vas y lo compras. No te puedes luego quejar de que no era lo que tú querías porque lo conociste, ¿no? Correcto. El problema es que la gente, con eso me dijiste todo, va a la agencia por la emoción de tener coche, agarran el que le ponen o el que les ponen enfrente y luego dicen este coche me deja tirado, bla, bla, bla. Entonces, me encanta cómo vamos porque la gente que nos esté escuchando seguramente puede ir llevando un mapa de, oye, ya estoy trabajando en mí, ahora estoy entrando a las dates, vivo el enamoramiento, ya bajó ese enamoramiento, pero puedo descifrar si como es, realmente yo lo acepto a pesar de que ya no hay subidón o no, y entonces vamos a entrar a esa bifurcación. ¿Te parece bien? Exacto. ¿Qué pasa cuando ya, ok, como eres, te acepto? Ahí ya podemos decir que hay amor. Hay amor. Y ahí ya podemos atrevernos a dar un paso un poquito más trascendente. Claro. ¿Cuánto tiempo puede pasar para eso? O sea, porque la gente te va a decir, oye, pero ¿y entonces cuánto tiempo tengo que datear con esa persona o ser novio de esa persona? Mira, dependiendo del nivel de conciencia y de madurez, un enamoramiento en una persona consciente puede durar 15 días o un mes y se da cuenta rapidísimo de con quién está realmente. La persona entre más inconsciente está o más inmadura podría durar enamorado hasta 3 años. Wow. En ese nivel de egoísmo e inconsciencia. Claro. ¿No? Entonces tiene mucho que ver con la conciencia. O sea, ¿qué estoy viendo en la realidad? Sí. Antes era peor. Por lo menos en mi época, pues yo estoy mucho más viejo que tú, pero... No tanto. Por ejemplo, antes cuando yo estaba joven, bueno, menos viejo, vamos a ponerlo así. Ajá. Si yo quería tener una novia y quería salir con ella, pues era nada más los martes o los jueves o martes y jueves, pero los otros días no. Eso es un problema en el enamoramiento porque lo alarga. Claro. Porque la privación de ver a la persona te hace no conocerla y te lleva a una idealización. Claro. Entonces hace que el enamoramiento se alargue muchísimo. Que eso también puede pasar en las relaciones a distancia. También. Ok. Esas idealizaciones. Sí. Claro. Sí, tienes que enfrentarte a esas cosas que como me choca cuando hace eso. Puta, es que cuando me habla de esa manera, es que cuando hace esto, me caga. Pues sí, pero pues me acuerdo que la amo y pues no va a salir de aquí por eso. Sí, porque realmente la amo. Exacto. Son pendejaditas. Pero ya cuando todo es que te choca y realmente no sientes ese amor, pues es que se escogieron mal. O sea. Así es. Ok, entonces ya, damos un paso trascendente y el nivel de enamoramiento depende del nivel de conciencia. Eso me encantó porque confirmamos y recordamos la importancia de trabajar en uno mismo. Y por eso dijo Leoli, mientras yo más me amo y más trabajo en mí, mejor
y más te puedo amar a ti. Claro. De una forma más saludable, de una forma más consciente, responsable, aprendiendo mutuamente todo el tiempo, a lo mejor, no sé, creciendo como pareja, porque Sí. haces lo mismo en la persona que en la pareja. Lo que yo digo es, encuentra a alguien que quiera crecer contigo y encontraste el amor de tu vida. Wow. Porque no existen personas perfectas, pero con que haya la disposición, la flexibilidad y la humildad a crecer, te escucho. Tienes razón, no lo había pensado así. Con eso, tienes a alguien con quien crecer toda tu vida. Me encanta. El Repíteme problema la es frase. cuando no es cierto y no me digas eso, ya me ofendiste y no te metes con mi pasado y no critiques a mi mamá porque puta. Ahí ya valió. Me encantó esa frase. Cuando conoces a alguien, a ver, recuerda. Encuentra a alguien que quiera crecer contigo Ok, y encontrarás el amor de tu vida. me encantó. Y es que al final es eso. O sea, es un equipo de vida y tienen que ir actualizándose y evolucionando como personas y como equipo. Porque al rato ya no son solo ustedes, al rato son los hijos, pero al rato es la economía y al rato todo lo que involucra a ese equipo. Ok, llegamos. Ahorita vamos a ver si esa pareja de la que hablamos puede ser familia. Pero hay otro lado en la bifurcación que es pues resulta que no somos compatibles, entonces terminamos. Y hay un mundo allá afuera, Leo, de personas dolidas en depresión, en químicos, en procesos muy complicados, queriéndose quitar la vida, todo porque su relación no funcionó. Para empezar, claro que no trabajaron en su persona. Eso me queda claro porque ya pensar en quitarte la vida porque una relación no terminó habla de un grado de dependencia gigantesco. Durísimo. Pero ¿qué onda en general? ¿Por qué está pasando eso? ¿Y por qué llegamos a este tema otra vez de las aplicaciones de citas, de todo este tema de no encontrar el amor, de relaciones fallidas con más probabilidad que exitosas, que va relacionado a todo lo que hemos hablado, pero ¿qué le puedes decir a la gente que está en duelos, en rupturas, en divorcios y quieren volverse a poner de pie? Perder una relación de amor duele. Y es muy nostálgico. Y se puede llorar. Perder una relación que era enfermiza, o sea, que tenía áreas de dependencia, que es una relación más intensa, da ansiedad y depresión. O sea, yo me doy cuenta que vengo de una relación enfermiza donde había dependencia, porque cuando veo a la persona, aunque ya haya terminado, le veo y se me quita la ansiedad. Se va de mí y me da ansiedad. No me llama, me da ansiedad. Me llama y se me quita la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La persona está funcionando como una droga en mi vida. Eso no es una relación de amor. Es una relación intensísima, súper pasional, cabrón. Mucha atracción. Pero no es una relación de amor. Wow. Estás usando a esa persona como si fuera cocaína en tu vida. Exacto. Es correcto. Sin darme cuenta, ¿no? Ahí me llevó mi vida y ahí me llevaron mis recursos. Sí. Entonces, el punto es, ahorita llegando a esto, es hablando de la conciencia. Para eso sirve el dolor. El dolor no llega gratis a la vida de ningún ser humano. Cada individuo en este planeta de los 8,000 millones de habitantes que somos, sí, le llega lo que le tiene que llegar para aprender lo que tiene que aprender, de acuerdo a lo que desea obtener. Es decir, si yo ahorita digo, ay, vida o Dios o energía cósmica o lo que quieras, o Supercano, la Dulce Poli, sí, que quieras. Quiero ganar $1 millón. En ese momento en el que yo digo quiero, la vida dice, ok, perfecto. En este momento acabas de autorizar tu entrenamiento para tú llegar a eso. No es que yo en la noche te voy a bajar con una maletita con $1 millón. Sí. En ese momento acabas de autorizar tu entrenamiento para llegar a $1 millón. Quizás mañana llegues a tu trabajo y te despidan y te quedes sin dinero. Porque te van a enseñar otras maneras de hacer. O sea, cada vez que tú pides algo, deseas algo con profundidad y con sinceridad. Tienes que aceptar que estás entrando a un entrenamiento para llegar ahí. Wow, porque muchas veces podríamos decir, es que yo quiero mi $1 millón, pero la vida no me lo está dando porque me corrieron, sin darte cuenta de la belleza colateral. Porque no sé qué, sin darte cuenta de la belleza colateral. Entonces, por eso hay que agradecer todo lo que nos pase por las lecciones que nos puede traer, por la resiliencia, la fuerza,
el proceso. O sea, porque muchas veces, Leo, se confunde todo esto de agradecer, de ver la belleza colateral, las lecciones y demás, como algo místico, romántico, Sí, no, bonito. optimismo pendejo no. Optimismo pendejo, para ponerle un nombre eso, más claro. no, eso no. ¿Sí? O sea, nuestra mente crea la realidad, sí. Eso es verdad y no es una frase nueva. Uh-huh. Pero entonces, ¿por qué no lo podemos hacer tan fácil? Porque no es mi mente consciente la que crea mi realidad, sino mi mente inconsciente. De acuerdo. Y si no tengo conocimiento de mi mente inconsciente, pues, o sea, me doy cuenta de cómo está mi mente inconsciente porque me lleva al mismo lugar. Es como la gente que dice, es que siempre escojo a puro hombre egoísta. O todos los hombres son iguales. Más bien, ajá. Cualquiera de las dos. Sí, sí. El caso es que tu inconsciente te está llevando al mismo lugar, no tu consciente. Tu consciente dice, ya estoy hasta la madre de los hombres egoístas, ya estoy hasta la madre de los hombres que estos huevones, borrachos, que no cumplen lo que prometen, estoy hasta la madre de los pinches hombres. Leo, vine al curso o vengo a terapia porque quiero saber por qué me pasa esto. No. Y empiezan su trastorno. Y entonces nos damos cuenta que su mente crea la realidad, su mente inconsciente. Sí, porque por ejemplo ayer a mí una chava en un restaurante me dice, Johnny, yo te sigo, ay, muchas gracias. Dime, por favor, ¿por qué me toca puro rufián? ¿Por qué me toca puro patán? Uh-huh. Le digo, mira, para empezar yo no doy terapia, pero déjame hacerte cuestionar si te toca puro de ese. A lo mejor es porque lo que estás escogiendo inconscientemente. Uh-huh. ¿No será que el tema eres tú? ¿No será que tú eres la que está eligiendo mal, no filtrando bien y haciendo todo esto que estamos diciendo hoy? Pero como dijimos al principio, nos encanta señalar, echar culpas. Todo el mundo está mal, yo estoy bien, el ego, y no nos damos cuenta que nuestra mente inconsciente es la que está materializando nuestras vidas. Eso es poderosísimo lo que dijiste. Cambias tu inconsciente, como ya dijimos hace rato, mediante este proceso que acaba en un aprendizaje y un hábito diferente respecto a esa creencia. Cada vez que yo hago un cambio en creencias, si realmente lo estoy llevando a la acción, ajá, mi estado emocional va a cambiar. Sí. ¿Me explico? O sea, si yo estoy aprendiendo a guardar dinero en vez de gastarlo, 3 meses después que veo el dinero guardado, ¿cómo me voy a sentir? Pues muy bien. Mejor, claro. Entonces, cada aprendizaje anclado a una emoción positiva es un aprendizaje que se va al inconsciente. Si no está anclado a una emoción positiva, se va a quedar en un aprendizaje racional, mental, y no queda en el inconsciente. Ok, eso entonces, está increíble. Es como la persona que hace dieta y todos los putos días sufre. Puta, es que yo quisiera comerme ese pastel o yo quisiera comer. Puta, pero no puedo. Así ni lo hagas. Porque estás anclando tu progreso a emociones dolorosas o destructivas. Tarde que temprano lo vas a abandonar. Claro. Lo tendrías que relacionar a ilusiones positivas o metas positivas como es que me quiero ver mejor. O sentirte orgulloso. Saludable. Hoy me siento súper orgulloso porque hoy sí lo hice. Exacto. Hoy lo hice. Y me siento súper orgulloso. Y hoy además me siento súper bien. Me siento ligero. No me siento marrano, no me siento panzón. Me siento ágil. Entonces ya lo estoy relacionando. Emociones positivas. Quito las negativas. Y ahí está la automotivación. Wow. Eso es bien importante. Sí. Cada cambio, cada meta, cada cosa que quieras lograr en la vida, hay que asociarla a emociones positivas para mantener la automotivación. Y de forma consciente, aunque medio sientas que finges un poquito, pero hasta que ya te la creas, ¿no? O sea, como que ya dices, bueno, empecé de forma consciente a reprogramar inconsciente. Sin idealismos. ¿A qué en el camino a la meta puedo tener 2 días que me lleva el carambas, que estoy hasta el gorro, que ya me cansé, que nada me sale bien, ¿no? Que le digo a Dios, ya, quítame la pata de encima. Sí, no tiene que ser ni tan ideal ni tan mañana perfecto. Me puedo recuperar y volver a echar ganas, ¿no? O sea, totalmente. Sí, porque la gente cree como que iba muy bien. Y entonces, bueno, ya me dio otro lujito y otro lujito y otro lujito y ya no recuperan esa disciplina y compromiso de la que hablamos. Sí, es como el que está a dieta y se come el pastel el domingo. Ya para que le sigo el lunes, ya me comí el pastel. Totalmente de acuerdo. Entonces, estamos en que la pareja, obviamente cuando terminan por no haber hecho todo este trabajo del que ya hablamos previamente en este episodio, llegan a un dolor que no logran ver toda esta belleza colateral, todas estas lecciones y todo lo que están realmente pidiendo. Entran a un duelo a partir de la ignorancia, de la carencia, de las heridas que nunca trabajaron y vuelven a subirse al caballo con la misma, con el mismo equipamiento. Es que la gente cree
que cambiando de diablo ya sales del infierno. O sea, este ya no se llama Juan, este se llama Luis. El otro era morenito, este es blanco, seguro me va a ir diferente. O sea, cuando me va mal en el amor, mi primer pensamiento es tengo que cambiar de modelo para que me vaya bien. Exacto. En vez de entender qué pasó conmigo, por qué elegí esto, qué está pasando con mis áreas egoístas. Porque el egoísmo no cabe en el amor, evidentemente. No cabe. Sí. O sea, hay muchas cosas. Recálcame por qué no cabe. Porque para mí es un tanto obvio porque lo estudio, pero ¿por qué el egoísmo no cabe en el amor? Ok, hablando del ego, Uh-huh. que su primera característica, que ego es dependencia. Pues la dependencia es el enemigo del amor, ¿no? Es lo contrario. O sea, si el ego es el enemigo del amor propio, sí. Pues el ego es el enemigo del amor en pareja y es el enemigo del amor a los hijos, es el enemigo del amor. Sí. Claro. Porque entonces estoy contigo porque me encanta lo que me das o me encanta lo que provocas en mí, Uh-huh. pero no tengo conciencia de ti. Claro. Me estoy fijando en mí, pero no en la relación de los Exacto. dos. Es correcto. Sí, eso O sea, es muy importante. Dentro del ego hay una de las características que dice, tengo una baja conciencia del otro. Uh-huh. Dentro del amor propio es una elevada conciencia del otro. Si estoy del lado del ego dependencia, sí. Tengo conciencia de lo que quiero de ti, pero no tengo conciencia de ti. Uh-huh. Sí. Es como cuando Homero Simpson le regaló a Marge una bola de boliche. Sí. ¿No? Porque a él le gustaba el boliche, ella detestaba el boliche. A ver, ¿no? Hasta que se enamora del entrenador de boliche. Exacto, le salió peor. Ok, y entonces entran otra vez a relaciones y a loops y a patrones porque nunca cambiaron la semilla. Quisieron cambiar el diablo, pero no cambiaron realmente el origen, ¿no? Exacto. Entonces, cambiar la semilla es lo que les dijimos que es ser persona. Claro que hay un proceso ahí y todo. Ahorita estamos tratando de darles lo mejor posible en este corto tiempo, pero para eso están los cursos de Leo, para eso están mis cursos también. Y lo importante es que hagan el trabajo interior, que ustedes puedan cambiar esa semilla porque eventualmente esa planta se va a relacionar con su jardín, que viene a ser la pareja, vamos a llamarle así, y vienen los frutos, Leo, los hijos o los resultados de esa pareja, ¿no? Que si entras porque mucha gente, y aquí voy a hacer una aclaración, ya se casó, ya está realizadísima o realizadísimo sin darse cuenta de todo este behind the scenes, ¿no? Y luego, ¿por qué se preguntan por qué hay tantos problemas en la pareja? ¿Por qué es tan difícil el matrimonio? ¿Por qué los hijos salieron como salieron? Porque la semilla estaba mal. Entiendan, no es tan simple y tan complejo como eso. Pero vienen los hijos, que ahora cada vez por este individualismo y este ego, cada vez la gente quiere tener menos hijos. ¿Tú crees que una pareja o una relación de amor tiene siempre que acabar en hijos? ¿Se vale no tener hijos? ¿Estamos incumpliendo nuestro propósito como especie al no tener hijos? ¿Qué opinas de este tema de los hijos para empezar a entrar a este tema de la familia? Mira, yo creo que los hijos actualmente es un tema evolutivo, o sea, viendo la evolución de la humanidad. Somos 8,000 millones de habitantes en un planeta que está diseñado para 4,000 o 5,000 millones. O sea, nuestro instinto de atracción y reproducción ya no es necesario. Okay. Reproducir la especie ya no es necesario. Ahorita tú puedes eliminar todo el continente americano y no se extingue la especie humana. No hay manera. Puedes acabar con la mitad del planeta y no nos vamos a extinguir. Somos la única especie sobre la faz de la Tierra que ya logramos la no extinción. Entonces, ¿por qué? ¿Por la tasa de natalidad? O sea, somos miles de millones. Sí. O sea, nos vamos a extinguir cuando se extinga la Tierra. Exacto. Si tomamos en cuenta este dato, la Tierra existe como la conocemos hace 300,000 millones de años. Los dinosaurios se extinguieron aproximadamente hace 66 millones de años. Y el Homo sapiens tiene 120,000 años que surgió en África, siendo la especie más frágil, con 90% de mortalidad en el proceso de gestación, en el proceso de nacimiento, en los primeros meses de nacido. No. Se muere el 90% de las especies humanas. La edad máxima del Homo sapiens en África, cuando salió de ahí, que además era nómada, sí, por eso llega a Europa y a Oriente, pero bueno, era de 12 años de edad.
cómo sin garras, sin colmillos y todo, nada más en 120,000 años, nos adueñamos de todo el planeta. Yo creo que por el uso de razón. La clave estuvo, como decía Darwin, lo que no evoluciona se extingue, y evolucionar significa adaptarse a las nuevas condiciones. Pero lo que hizo el ser humano no nada más se adaptó a las nuevas condiciones, cambió las condiciones. Cambió las condiciones. Cambió el entorno, modificó el entorno. Es el único ser vivo que ha podido lograr eso. Wow. Y entonces al modificar el entorno, pues la edad promedio de vida aumentó, ¿no? O sea, en vez de vivir en cuevas hizo casas, modificó la tierra, modificó las plantas, modificó las aguas, modificó los mares. Sí. El simple hecho de que ahora morimos más viejos por encontrar el jabón para las manos. Antes nos moríamos por eso. O sea, hemos encontrado las formas de sobrevivir. Correcto. Entonces, ¿por qué pongo todo este ejemplo? Porque entonces el tema de los hijos, ¿en dónde queda? Pues ya no funciona como el instinto de supervivencia de la especie. Ok, por supervivencia de la especie me queda claro que ya no sería necesario. Ya no tenemos una misión que cumplir como especie. Por lo menos hoy no. Siéntanse en paz por ahí. Ahora, la mayoría de la gente no sabe, o sea, no lo hace por la especie. Es más, hasta ni creen que somos una especie más. Ya somos los seres divinos de este universo. Pero lo hacen más por ego, por validación, por aceptación, por amor. Por deseo, por deseo. ¿Qué onda ahí? O sea, porque yo también veo a muchas personas y aquí empieza a agarrar sentido todo esto de soy persona, soy pareja, soy familia, y un efecto dominó hacia atrás cuando de repente voy a tener hijos porque me dijeron que es lo más hermoso, el amor más hermoso, y sí, seguramente lo es. Yo no tengo hijos, pero lo dicen y yo lo creo porque debe ser hermoso. Pero de repente la mamá se olvida de ella misma, de que también es mujer y que también es pareja. Entonces ya no hace caso al esposo tanto. Y se olvida de ella y entonces a lo mejor engorda o deja su trabajo o no sé, se olvida de su persona y todo lo que dijiste de amor, dinero y trabajo. Y entonces la pareja empieza, a lo mejor si no está bien consolidada, como a tener problemas. Hay hombres que tienen hasta celos por los hijos y empieza un caos en esta fórmula de soy persona, soy pareja, soy familia. ¿Qué onda? ¿Por qué pasa eso? O sea, sabemos que el origen está poco sólido, pero ¿qué les puedes recomendar a esas personas primero para identificar por qué razón quieren a los hijos? Si es realmente por amor, si es realmente por un proyecto de vida o es meramente aceptación, ego y ver en qué kinder van a ir igual que tus amigas. O es lo que sigue, ¿no? Nada más. O es lo que sigue. Bueno, te lo voy a poner de esta manera. Para mí el acto más egoísta que puede hacer un ser humano en toda su vida es traer un hijo o traer un ser humano al mundo. Ok, explícame por qué. Pues porque yo quiero sentir que soy papá. Yo no le pedí permiso al niño traerlo. Ok. Y la vida es una joda. O sea, a partir de los 2 años, a la escuela, al kinder, al uniforme, y de ahí no paras hasta los 80. Sí. Y no vas a parar. Sí, entonces, ¿dónde está lo divertido? Entonces, traer un hijo es porque yo quiero la sensación de madre, yo quiero la sensación de padre, yo quiero. ¿Está bien? Sí. Ahora lo vas a pagar el resto de tu vida dando amor. Sí. Sí, porque vas a dar amor y vas a dar amor y vas a dar los mejores años de tu vida para que se vayan, y cuando ya se vayan, ya no estás en los mejores años de tu vida y mucho de tu dinero se te fue con ellos, entonces así lo vas a pagar. ¿Sí? Me encanta, o sea, yo también opino que la mayoría de las personas, por lo menos, no digo que todas, coméntenos ustedes en base a qué tuvieron hijos o en base a qué quieren tener hijos. O si están de acuerdo con es un acto egoísta o no. Yo creo que sí. O sea, porque desde el lente de yo quiero, ya desde que dices yo quiero hijos y el típico yo quiero 4 y yo quiero 2 y 2 o yo quiero 1 y 3 hombres, ya estás actuando a partir del ego. No, y además ahora que ya puedes definir el género, ¿no? Sí. Entonces ya automáticamente es un acto de ego que luego se transforma en un superacto de amor. En un superacto de amor, para que no se queden en lo primero, porque eso tiende a ser. Pero me encanta cómo lo planteas porque es un poco chusco, pero cierto. Por ese acto de ego, ahora págamelo con amor, te dice la vida. Y entonces ahí mucha gente se ha dado cuenta de que se les van esos mejores años de su vida y todo el dinero que además ahora está muy difícil conseguir y dicen yo no quiero hijos.
Entonces tú, que además yo sé que tienes hijos y además sé que los quieres mucho, los apoyas, siempre estás ahí, los has sacado adelante. Hoy si vieras al Leo joven o vieras a jóvenes que quieren tener hijos o no, o están dudando, ¿qué les dirías? No los tengas mejor. O sí tenlos. Yo no podría dar un consejo de si tenerlo o no. Sí es muy importante, lo que sí es muy importante es tener el deseo y la vocación real de tener hijos, porque hay gente que tiene hijos y no tiene la vocación y no tiene el deseo. Sí. Y entonces los tiene para encargárselos a otra persona, o para que se queden con el chofer, o para que se queden con la suegra o con la abuelita. O sea, si no tienes la vocación, ni te metas. De acuerdo. Porque lo peor que le puede pasar a un ser humano, a cualquier edad, pero lo peor, entre más pequeño, son los abandonos de los padres. Las huellas de abandono son rupturas enormes a nivel emocional en los bebés, en los niños y hasta en los adultos. Claro. Sí. O sea, un abandono duele muchísimo. Claro, un adulto no lo friegas de por vida por un abandono, pero un bebé sí lo friegas de por vida por un abandono. Y no me refiero a un abandono de, te fuiste un mes a Europa. O sea, un bebé de 3 meses no sabe lo que son 5 minutos o 5 horas. Uh-huh. Sí, si la mamá se va todo el día, ya está si es repetitivo, está sufriendo repetitivamente abandono. Sí. Sí, porque el primer proceso que tiene que suceder en un ser humano, como casi en cualquier mamífero, es el apego a la madre. Sí. Y el apego significa una dependencia que se va gestando todos los días. Entre más dependiente hagas a un bebé de los 0 a los 2 años, entonces cuando sea grande va a ser más independiente. Uh-huh. Si la dependencia queda medios chiles, o sea, medio estuvo la mamá y medio no, la independencia va a quedar a medios chiles. 100%. Y se van a quedar pegados a la mamá. Sí. O sea, más dependencia en la infancia, más independencia en la adultez. Wow. ¿Sí? En la infancia me refiero a los primeros 2 años. Sí, estar pegado o pegada a él correcto. como papá, con todo el amor del mundo para hacerlo fuerte. Ajá. Y que sea independiente más grande. Exacto. No sobreprotección. Eso lo aclaramos desde el principio. A partir de los 2 años empieza la independencia. Que ya es cuando empieza. Yo solito. Antes de los 2 años no. O sea, ni es tanto. Ok. Me encanta la fórmula porque es simple de entender. Es de los 0 a los 2 años, todo el amor del mundo, la atención, todo. Ahí estén ahí para sus hijos. De los 2 años en adelante que empiecen ellos a decir, yo solito, yo me he visto, yo la leche, yo lo que sea, déjenlos con un parámetro de cuidado. No los dejen así nada más al riesgo, ¿no? Vas educando y vas formando, ¿no? Y van siendo solos. Y esa es la idea. O sea, si yo soy papá o mamá o quiero ser papá o mamá, tengo que entender que mi principal objetivo es que mis hijos puedan vivir sin mí lo antes posible. Wow, es un poco paradójico. Pues ese es el problema de quererlos tener para uno. Son mis hijos. Que entre el ego. Es que mis hijos son el amor de mi vida. Pues, ¿qué va a pasar cuando crezcan? Sí. Te vas a quedar sin amor de tu vida. Y por eso entran en shock con las nueras, con los yernos, con... Sí, o sea, es que no trata a mi hijo como debería. Es que no lo consiente como yo. Esa es la otra, ¿no? O sea, las luchas de creencias familiares. También. Si te casas con tu hermano o con tu hermana, pues es fácil porque tienen las mismas creencias. Pero cuando te casas con una persona de una familia diferente, sí, no. Entonces desde las creencias de cómo llevar la casa, cómo llevar el dinero, las costumbres, los hábitos, las comidas y la educación. Sí. Y ahora en este mundo globalizado, Leo, yo me estoy a punto de casar con una niña de Argentina. Entonces súmale el shock cultural y súmale... Sí. Y luego si estás en aplicaciones de citas, imagínate, estás en 200,000 cosas, ¿no? Entonces puedes conocer gente de todos lados y ya es algo que sí o sí va a traer más retos. Entonces, digo, es un tema que un día te voy a invitar a hablar solamente de eso porque creo que va a estar muy interesante. Uh-huh. Pero vamos a regresar un poquito a cómo sé si tengo la vocación de papá o mamá. Porque disfrutas a tus hijos. Pero no los tengo todavía. ¿Cómo puedo saber? Pues te das cuenta porque pues, si todos hemos tenido contactos con bebés o con niños, o antes de casarnos o con sobrinos o lo que sea, y te das cuenta que realmente los disfrutas. Ok. Sí. Cuando no tengo tanta vocación, entonces mis hijos en vez de un disfrute van a ser una responsabilidad. Una carga. Una carga, una responsabilidad. Y eso es muy feo. Muy feo. Muy feo porque, digo, sobra decirlo, pero
por eso el mundo está como está. Claro. O sea, no, le falta mucho amor allá afuera en el mundo y valoramos principalmente el dinero y el poder y lo físico y las apariencias porque no somos amor o mucha gente no es amor. Si fuéramos amor conectaríamos desde otra manera, ¿no crees? Claro, y eso, o sea, lo que tenemos que entender en este proceso evolutivo, o sea, si fuéramos marcianos y viéramos a los terrícolas desde afuera y viéramos todo su proceso evolutivo, pues deberíamos de poder ver que el trabajo, el dinero y el amor es cuando me sobra tiempo, porque primero va el trabajo. Desgraciadamente. El dinero. Si me sobra tiempo, voy a ver a mi novia, a mi esposa temprano. Si me sobra tiempo, voy a llegar a jugar con mis hijos. Sí. Si me sobra tiempo, entonces ¿cómo puedes ser exitoso en el amor si lo estás poniendo en si me sobra tiempo? Claro, pero luego viene el chantaje y la falta de información real y entonces tú crees que por estar afuera todo el día trabajando y pagar el súper y pagar la renta, no se pueden quejar de que no te tienen presente. Entonces tú te crees un éxito en la oficina, pero eres un fracaso en la casa. Exacto. Estaba yo dando una conferencia hace poco y les decía, un señor o una mujer, un hombre o una mujer que tienen un trabajo importante en una empresa, como hoy en muchos matrimonios trabajan los dos. Entonces digo, a ver, ¿puede alguien sustituirte en tu trabajo? No vayas hoy a trabajar o no vayas un mes. No puedo faltar un mes. Claro. Puedo faltar 2 días, pero un mes. Ok, entonces en tu trabajo nadie te puede sustituir, pero en tu rol de padre y madre sí. Qué crudo. Ahí sí no hay pedo. No, en la casa sí que me sustituye alguien. Sí. La nana, el chofer, o mi hermana, o mi mamá, pero en mi trabajo no. ¿Por qué valoraremos tanto el trabajo? O sea, entiendo que es una herramienta de supervivencia el dinero, pero no sé, alguna... Es lo que estamos viendo ahora, el estatus, la pertenencia. O que sea, viene siendo desde siempre, ¿no, Leo? El hombre desde el Imperio Romano y desde donde tú me digas siempre está el jefe de la aldea. O sea, el poder, el dinero, los recursos. Entiendo la supervivencia, pero se desbordó. Claro, porque como todo proceso evolutivo, llegas al límite donde se tiene que pudrir esa etapa evolutiva y llegar al siguiente nivel. No. Hoy nos pudrimos, ¿por qué? Porque las cosas materiales valen más que las personas. Tristemente. Entonces estamos llegando a un nivel de pudrición de valores importantes. Y cuando hablo de valores, déjame hacer un paréntesis ahí. Al hablar del amor propio, estoy hablando de cuánto me valoro. Entonces, una persona que tiene un buen amor propio, sus valores son más fuertes. El valor de la fidelidad, la honestidad, la verdad. Entre más amor propio es más fuerte. Cuando decimos esta sociedad está perdiendo los valores, estamos diciendo esta sociedad está perdiendo su valor como humanos y se está centrando en el valor material. Sí. Wow. O sea, el 50% de lo que compramos para la casa no lo necesitamos. Es real. O sea, es real y vivimos en este juego de apariencias, de marcas, de poder, y ahora las redes sociales complicaron todo, ¿no? Y es parte de esta etapa evolutiva, pero evidentemente no vamos a cambiar de etapa hasta que no nos pudra la misma etapa. ¿Y tú crees que sí nos pudra y renazca este fruto? O sea, porque yo no he visto una etapa en la historia que realmente tenga el balance correcto. O sea, siempre hemos visto a los personajes codiciosos, ¿no? Bueno, esa es parte de la historia materialista del mundo, ¿no? Sí. Pero los niveles en los que estamos hoy, ¿no? En donde cuidamos más a las cosas que a las personas, o cuido más mi coche que a mi hijo. A tu perro también, digo, es un ser vivo y lo que quieras, pero sí, bueno, oye... No, hoy ya en ese nivel de desfachatez, donde ya el perro tiene que ir en carriola, no se vaya a cansar. Y el hijo con correa. Sí, también no te lo vayan a robar. Sí. Está cañón. Entonces, bueno, pero nada más como concluyendo este tema, no sé si tú conoces gente que le fue muy mal en la pandemia o que hayan perdido casi todo lo que hubieran construido en años. Muchos. Y los ves ahora, ¿qué es lo que valoran ahora? ¿Qué agradecen ahora? Se empiezan a reponer, claro. Eso sí. Pero desde un aprendizaje muy diferente. Sí. O sea, hay gente que sí entendió para qué sirve una crisis. Y hay gente que no entendió un carajo y nomás quisieron regresar al mismo mundito que tenían antes. ¿Por qué los matrimonios empezaron a tronar en la pandemia?
Porque los fines de semana que sí se juntaban, se juntan para ir a comer, para ir a la plaza, para no estar juntos. Sí. Para no estar solos. Sí. Entre semana tenemos el trabajo, entonces no tenemos que estar juntos. Y los fines de semana, güey, ya nos cerraron todo, tenemos que estar en la casa. ¿Qué hacemos con nosotros mismos? No nos aguantamos. ¿Sí? No, si no me aguanto ni a mí. Sí. Entonces, fue muy claro. O sea, la vida humana evoluciona a partir de crisis y de tragedias. No. O sea, las guerras mundiales nos trajeron un nivel de evolución brutal. Y no quiero sonar frío, pero pues esa es la realidad. Entonces, yo a veces les pregunto a algunas personas, ¿cuánto más dolor necesitas para entender que es el momento de cambiar? Me quedo con esa frase para que se la pongan a reflexionar. Vamos a pasar a los consejos chingones. Esta es la sección favorita de mucha gente, porque en pequeñas dosis vamos a dar consejos que sinteticen o lo yo he hablado o cosas que a lo mejor no hablamos. Yo hago estos consejos en 4 pilares. Tu relación con el pasado, el número 1. Tu relación contigo, tu relación con otras personas y tu relación con tus metas, o sea, tu futuro. ¿Okay? Entonces vamos primero al consejo de tu relación con tu pasado. Bajo toda esta primicia de lo que hemos hablado, ¿qué podrías darnos como consejo chingón? No sé, 3 claves, una clave, un secreto, lo que tú quieras plasmar para soltar y dejar ir una persona o una situación que venimos cargando y nos pesa. Ok. A ver, puedo decirte varias cosas, pero así en concreto no puedes vivir en el pasado. Es imposible. Puedes vivir en el pasado a través de la fantasía, de tu mente, pero no en la realidad. Entonces la pregunta es ¿para qué? No ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesito cargar esta cosa del pasado? Cada vez que yo cargo algo del pasado y no lo suelto, no puedo construir un futuro. Sí, no puedes tener un pie en el pasado y un pie en el futuro. No avanzas. De acuerdo. Entonces el pasado nada más sirve para aprender, pero no para vivir en él. Si vives en él se convierte en resentimientos y el resentimiento se convierte en enfermedades como el cáncer. Entonces el pasado nada más es para aprender, no es para vivir en él. Me encanta. O sea, puedes voltear a verlo a manera de aprender, refrescar alguna lección, lo que sea, pero no te quedes ahí porque te vas a enfermar. Exacto. Me encanta. Vamos a pasar ahora entonces a la relación con tu presente, que es contigo, ¿no? Con tu realidad actual. ¿Qué le puedes recomendar a esas personas? Hoy hablamos mucho de amor propio para, además de esto que ya dijimos como de construir tu persona, darse una pequeña dosis de amor propio todos los días. ¿Cuál? Ok. El amor propio tiene 3 proteínas básicas. Ok. Las voy a decir. Responsabilidad, el compromiso, que ya lo habíamos dicho, sí, y la congruencia. Okay. Es decir, entre lo que hablo y lo que hago, tiene que haber una congruencia. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí y ahora todos los días? Preguntarme 4 o 5 veces al día, ¿cuál es mi responsabilidad en esto? En este problema, en este éxito, en este logro, en este error, en este dolor. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ok. Sí. Preguntarme, obviamente, ¿dónde están mis compromisos? Y procurar ser congruente. De acuerdo. Tener ese hábito. Así, anótenlo por ahí. Responsabilidad, compromiso y congruencia. Esas son las proteínas del amor propio. Sí. Las proteínas del ego son los pretextos, las quejas y los juicios de valor. Wow. Me encanta porque además la congruencia en esta época de redes sociales respecto al amor propio está muy omitida. O sea, todos somos buenísimos para publicar nuestra fotito y nuestra historia de todo una el mundo frase. Es sabio. Todos somos sabios, todos publicamos frases de amor propio. Me encanta. Yo ya me da risa las personas que suben sus fotos de ego en el bikini, en el espejo, con su super frase de amor propio abajo. O sea, es una contradicción enorme, pero nadie se da cuenta porque pues no lo conocen, ¿no? Es como cuando te valoras no necesitas empoderarte, ¿no? No necesitas validación tampoco externa. ¿Cómo para qué? Sí, estoy de acuerdo. Porque ese tema, ese concepto del empoderamiento, pues lo único que habla es de todo lo que piensas de ti. A ver, cuéntanos un poquito. Cuando uno tiene amor propio, uno tiene toneladas de humildad, estás aprendiendo, porque usar la responsabilidad, el compromiso y la congruencia todos los días no te deja llegar a la vanidad. Es un trabajo diario. Estás aprendiendo del mundo. Te vas dando cuenta de lo que vale la vida. Sí. Aprendes a entender
que una montaña vale mucho, que del sol no has pagado recibo de sol hace un buen tiempo, que no has pagado recibo de mar hace un montón de años y eso es lo que te da la vida, que no pagas recibo de oxígeno. Eso es el amor propio. Sí. Y ya que estás ahí, en ese agradecimiento y disfrute de vida, ¿para qué chingados quieres ahora empoderamiento? Sí. Se confunde mucho también con el ego. ¡Claro! Y ese ego que te hace salir a trabajar y todo lo que ya hablamos, pero que también te hace abandonar a tus hijos y entonces les causas más heridas. Qué complicado la desinformación, ¿no? Allá afuera. Por eso es bien importante que aprendan este tipo de cosas más a fondo, porque sí, me estoy empoderando, pero no es cierto. ¿Y como para qué? ¿Y como para qué? ¿Para la Tercera Guerra Mundial o qué? Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, me encanta. Entonces, creo que es un gran consejo chingón eso y nos pone a pensar porque no es tan, ¿cómo lo diré? Tan banal como lo pensamos. El amor propio y el verdadero poder emocional de una persona no es tan banal como una foto en redes sociales. No es tan banal como traer una ropa de marca. ¿Estás de acuerdo? Entonces, creo que hay que profundizar un poco más ahí. Tu relación con otras personas. Hoy hablamos bastantito de eso, pero hay una cosa que es la comunicación entre personas que viene a partir de un uso de razón. Muchas veces mal programado, ¿no? Y ese uso de razón y esa comunicación genera coordinación. Esa coordinación ha logrado todo lo que vemos en el mundo, ¿no? Cualquier invento, cualquier avance, cualquier evolución. Pero cuando se trata de parejas, Leo, lo último que hay es uso de razón, hay puro instinto, cero comunicación, pura omisión, puro adivíname la mente, puro si te digo algo te ofendes, entonces te vas, ya no comunicamos nada. Y entonces no hay coordinación. Fui claro. Clarísimo. Ok. ¿Cómo puedo mejorar la comunicación con mi pareja para mejorar mi relación a partir de ahí? Ok, muy bien. Decíamos, una de las características, no de las proteínas, sino una de las características del amor propio es tener una buena conciencia del otro. Okay. Entonces, una buena conciencia del otro significa que entiendo que el cerebro femenino y el cerebro masculino no son iguales. Por lo tanto, el idioma masculino y el idioma femenino no son iguales, y menos cuando hay estrés o problemas o preocupaciones o enojo o dolor. Okay. ¿Sí? O sea, cuando tú le dices a una chava y ya estás casado o incluso es tu novia, o sea, ya estás en una relación y quieres ir a cenar, llegas del trabajo y les quieres ir a cenar. Sí, lo más probable es que te va a decir no sé, pero no sé en idioma femenino significa insísteme. Okay. Porque quiero sentir que te importo, cabrón, que no estuviste todo el día en la casa y quiero que me insistas. Para el hombre, no sé, es un no. Ajá. Y para ella es insísteme. Sí, ese es un ejemplo de por qué se tuerce. Entonces, al rato, ella va a estar de jeta, ¿no? Y a los hombres lo que más nos duele de una mujer pues, es la jeta. Sí. Sí, entonces, ¿y ahora por qué te enojaste? Pues porque no fuimos a cenar. Me dijiste que no sabías. Entonces, pues aquí estoy viendo la tele esperando hace 2 horas a ver si ya sabes o no sabes. Ajá. No, pues es que no sé, es un decir que sí, no te costaba nada. ¿No? Y ahí empieza un problema. Entonces, conciencia del otro significa entender que somos totalmente diferentes. Nuestro cerebro piensa totalmente diferente. La mujer escucha, sus oídos van directo al corazón y los oídos del hombre van a la lógica. Entonces, cuando estamos discutiendo, la mujer está sintiendo dolor y nosotros nos estamos sintiendo más precisos y más lógicos. Viendo cómo resolver. Sí, y viendo cómo dice tonterías emocionalmente que no tienen nada de sentido con lo que estábamos hablando. Y ella se siente mal porque no se siente escuchada ni comprendida y nosotros no nos detenemos a saber cómo se siente. Claro. Sí. Eso es cuando hay conflicto, hay que entender eso, conciencia del otro. El varón tiende a lo racional, no que no sea emocional, pero tiende a lo racional y la mujer a lo emocional. Por eso la mujer tiene sabiduría, la inteligencia de la mujer se llama sabiduría y la inteligencia del hombre se llama inteligencia racional. Okay. Y es un complemento la sabiduría con la razón. Somos opuestos y eso nos hace un complemento. Qué increíble. Y sin embargo no sabemos ser conscientes de ese complemento que podría potencializar mucho la relación. Mira, alguna vez atendí a una persona que
Se casó y adoptó perros y no sabía nada de perros. Y luego adoptó 2 hijos y no sabía nada de hijos. Años después la conocí y le pregunté, y bueno, y se terminó divorciando además, entonces, y se quedó ya con los perros y con los hijos. Okay. Yo le decía, ¿y alguna vez leíste un libro de perros? ¿Antes o después o durante el proceso de adopción? No. ¿Leíste un libro de cómo educar niños antes o después de la adopción? No. Ok, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué si voy a un trabajo, sí me capacito y sí me entreno, y para lo otro no me entreno y no me capacito? De acuerdo. Es un poco lo que nos han enseñado. La carrera, la escuela siempre nos preparó para trabajar, nunca para una relación. Exactamente. Entonces, es parte de lo mismo. Si yo quiero tener una buena relación de pareja, me conozco a mí, ¿podré yo, hombre, aprender algo del mundo femenino? Totalmente. ¿Podré yo, mujer, aprender algo del mundo masculino y no llegar así a lo pendejo? Totalmente sí. Y del mundo de tu pareja. Claro. O sea, el mundo que él trae aquí o Exacto. ella trae aquí, porque cada cabeza es un mundo. Claro. Entonces es una responsabilidad también en esas pláticas que no sean puras banalidades tampoco, de que, ¿y qué te gusta hacer el fin de semana? Sino que realmente conozcas a la persona a fondo para que puedas ser consciente de cómo piensa, siente y actúa y hacia dónde va en la vida, ¿no? Me encanta, consejo muy chingón. Último consejo chingón. Venga. Tu relación con tu futuro, o sea, tu relación con tus metas. Ya hablamos un poco de disciplina, de frustración, de perseverancia, pero yo creo que hay un enemigo grandísimo ante las metas y es el miedo. Muchas personas no logran sus metas y ni siquiera se atreven a intentarlas por miedo. ¿Qué les recomiendas a esas personas que tienen un miedo, pero que su ilusión ahí está escondida entre ese miedo para poderse aventar a intentarlo? A ver, aquí hay 2 factores. Está demostrado científicamente que la principal razón por la que la gente no logra sus metas es porque las olvida. Wow. Y eso está demostrado científicamente. Y lo puedes ver el 31 de diciembre. Sí, siempre lo digo. Y ya para el 5 de enero ya se les olvidó todo. En la cruda del 1 de enero se les olvidó todo. Entonces, la gente olvida lo que quiere por meterse en su día a día. Ajá. Entonces, esa es una. No lo olvides, anótalo y recuérdatelo y léelo. O sea, ponte cosas, tus propias recetitas, tus post-its, lo que quieras en tu teléfono, que no olvides tus metas. Eso es lo primero. Y lo segundo es, una meta es una cosa que tú visualizas en tu mente, en tu imaginación, que hoy no es una realidad y que la imaginas en el futuro. Entonces tú ves tu meta allá adelante y después te concentras en el siguiente paso, en un paso a la vez que te va llevando allá. De vez en cuando volteas a ver la meta a ver si no te desviaste. Claro, claro. Sí. Pero la clave de esto que preguntaba, o sea, ¿por qué abandono? Porque no me estoy fijando en el siguiente paso. Estoy viendo todo lo que me falta en vez de ver todo lo que ya avancé. Claro. Entonces, la mejor manera de avanzar en la vida es reconociendo lo que ya avanzaste, no es mirando lo que falta. Claro. Y entonces al no mirar lo que falta, no te llenas de miedos y ansiedad, de inseguridades, porque vas un pasito a la vez. Es mira cuántos. Tengo que dar 1000 pasos. Ya llevo 10. Muy buenos. En vez de, me faltan 990. 100%. Pues funciona la motivación totalmente diferente. Sí, gran consejo chingón. O sea, pequeños pasos para alcanzar grandes metas. No distraerse, estar enfocados. El poder del enfoque es enorme. Obviamente no quiere decir que lo único que vas a hacer en tu vida es eso, pero que diario des esos pequeños pasos. Celebrar esos pequeños logros. Ver en dónde la estás medio cagando, ¿no? Para recalcular e ir hacia adelante. Eso me encanta. Y al no pensar tanto en un futuro, sino en el siguiente paso nada más, no te llenas de ansiedad de todo este escenario futuro catastrófico que no vas a poder enfrentar. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Leo, no me queda nada más que agradecerte. De verdad que uno aprende de personas como tú. Me encanta invitar así a expertos y gente tan trabajada como tú, porque uno aprende muchísimo. Yo trato de cumplir esa parte de soy persona, de nunca dejar de aprender. Hoy creo que dimos un resumen increíble que se reduce, o la síntesis es nunca dejar de trabajar en su persona, porque esa va a ser la semilla que pongan en los demás jardines, en su pareja, en su familia, en su trabajo, en sus metas, en su relación con el pasado. Entonces, trabajen en ser persona, trabajen con expertos como Leo.
los que quieran también conmigo, porque para eso estamos aquí, siempre tratando de darles lo mejor que tenemos. Leo, gracias por aceptar mi invitación. Yo sé que tú no es Muchas tanto gracias. lo que estás constantemente haciendo, pero el haberte dado el tiempo hoy de estar en un podcast, para mí valió oro y seguro que para la gente también. Comenten qué les pareció, compartan este episodio, suscríbanse para que les lleguen los demás episodios, vayan a seguir a Leo Lee en sus redes sociales y nuevamente te agradezco y te damos un aplauso. Al contrario. El día de hoy, mi querido Gracias Leo, a ti. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Mi querida comunidad conquistadora, si les gustó lo que vieron en este episodio, déjenme decirles que tengo un taller que abarca todo lo platicado con mi querido invitado Leo Lee. Voy a hacer un taller que se llama Sana, Crece y Ama. Vamos a hablar en las primeras 2 sesiones sobre desapego y cerrar ciclos. Vamos a hablar sobre soltar, dejar ir, perdonar y seguir adelante. En las siguientes sesiones a esas vamos a hablar sobre todo lo relativo a amor propio para que puedan reconstruir su corazón, reconstruir su persona y volverse personas mejores en sus vidas, en sus relaciones y en todo lo que los rodea. Y por último, en las últimas 3 sesiones vamos a hablar de cómo construir un amor bonito. Les voy a dar las claves más importantes para que puedan construir ese amor bonito que sueñan y merecen con su persona correcta. Si les interesa aprender todo esto y mucho más, vayan a la descripción de este video, al enlace que van a ver ahí que dice Sana, Crece y Ama y enrólense en este curso súper transformador para ustedes que va a aportar muchísimo a sus vidas. Y tanto confío en esta metodología que les voy a dar 7 días de prueba para que si deciden que no les gusta o no les está funcionando, cancelen y se les devuelva el 100% de su dinero. Yo dudo que eso pase porque esto les va a ayudar enormemente. Así que ya lo saben, pueden iniciar estas sesiones conmigo inmediatamente dando clic en el enlace que está debajo de este video. Nos vemos ahí.